Buenos días, buenas tardes. Irene, ¿cómo estás? Hola, hola Cecilia, bien. Aquí justamente preparadas ya para. Preparándonos para poder platicar y conversar y darle a conocer a la gente lo que haces de investigación. Antes que nada, les quiero decir que nosotros en la UAM Xochimilco tenemos un trabajo muy importante en la coordinación de extensión universitaria de divulgación de la ciencia. Y lo que hacemos es dar a conocer todo lo que se hace de investigación dentro de nuestra unidad Xochimilco. Hemos abierto un programa que se llama Jóvenes en la Ciencia y por eso es que nos hemos acercado ahora a Irene. Irene, que está haciendo un trabajo de investigación muy interesante sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías y evadir a los grandes empresarios que nos tienen copada toda nuestra información. Más o menos así es como yo lo entendí. Y entonces, bueno, de entrada quisiera darle las gracias a mis compañeros de TV UAM y de la Coordinación de Extensión Universitaria que nos apoyan para que se puedan hacer estas transmisiones en CEUX TV, en el canal de YouTube. Y darte las gracias, Irene, por atender a esta invitación para platicarnos sobre lo tuyo. Y bueno, antes de empezar, quiero platicarles quién es Irene. Irene Soria Guzmán, ella está ahora como doctoranda de estudios feministas en la UAM Xochimilco. Es académica, consultora, diseñadora gráfica y activista del movimiento de software y cultura libre. Estudió el doctorado en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura, la maestría en artes visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Actualmente dirige el capítulo Creative Commons México y es profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad Latinoamericana. Realizó estudios en España y Argentina y desde 2009 propone la enseñanza de comunicación y diseño gráfico con software libre. Su obra académica se ha presentado en Chile, Argentina, México, España, Portugal, en medios internacionales como la red EduSat, la cadena alemana Deutsche Welle y en más de 100 participaciones como ponente. Fue coordinadora del Seminario de Cultura Libre en 2015 en el Claustro de Sor Juana. Es conferencista, panelista y tallerista tanto en México como en el extranjero. Cuenta con diversas publicaciones arbitradas y de divulgación en torno a la cultura digital y la cultura libre. Es compiladora y autora del libro Ética, Hacker, Seguridad y Vigilancia. Actualmente utiliza exclusivamente tecnologías y recursos abiertos en su trabajo profesional como diseñadora y académica, y sus ejes de investigación versan sobre cultura hacker, mujeres y tecnología, feminismo y apropiación tecnológica, cultura libre, software libre y el uso de licenciamientos permisivos para el arte y la cultura en el entorno digital. Nada más. Digamos que tienes un amplio espectro de formación, de experiencia, eres muy joven, pero es un honor tenerte aquí. Cuando yo te escuché en otra plática donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos, también que se organizaba por parte de la UAM, dije, esta mujer tengo que entrevistarla y que nos comparta lo que ha hecho, porque sí estamos, sobre todo en esta pandemia, expuestos completamente a las redes. Es el único vehículo por el cual nos estamos comunicando para trabajar, para educarse, para compartir con nuestras amistades y con nuestra familia. Y muchas veces sabemos como por datos sueltos que nuestra información está en peligro de ser utilizada para fines diferentes a los que nosotros queremos decidirlo. Entonces, lo que tú estás trabajando se me hace muy interesante y por eso quisiera que ahora tú con el micrófono nos digas de qué va tu investigación y cómo aporta a lo que sucede ahora en día. Muchas gracias y bienvenida. No, pues muchísimas gracias, pues por el espacio. Muchas gracias, Cecilia, además, pues por la presentación, por la amabilidad de invitarme. Efectivamente, cuando nos encontramos en otro evento justo organizado dentro de la UAM y justamente hablábamos en ese momento también el tema de lo digital, ¿no? En ese momento fue también un tema de género, porque estuvimos revisando algunas películas justo en la casi naciente unidad de género de la UAM. Y creo que por ahí es donde va mis intereses de investigación, ¿no? O sea, que es un poco lo que tú ya has mencionado.
Y particularmente el día de hoy yo quería compartirles pues algunas reflexiones, porque en realidad también siempre me gusta llegar como con esta bandera de, a ver, esto tiene que ver con experiencias, con reflexiones que no son solo mías, digamos, o sea, yo ahora vengo a hablarles de algunas cosas en la esfera social tecnológica, digamos, pero pues esto que yo quiero compartirles no es nada más de mí o no es algo que haya surgido solo de investigaciones personales, sino que ha sido pues un camino, ¿no? Recorrido desde mi uso, como, bueno, mi transición, digamos, al uso del software libre, siendo diseñadora gráfica, que un poco estábamos platicando previamente de esta transmisión, hablábamos un poco de esto, de las coincidencias también de la vida, ¿no? Que Cecilia y yo también compartimos eso en otros años. Y lo interesante de esto, pues, o lo que yo vengo a platicar el día de hoy, es hablar de estas experiencias que tienen, creo yo, como un eje principal la tecnología y lo social, digamos, ¿no? Porque a mí me parece bien, bien importante el enfoque que le damos o el enfoque en el que nos acerquemos cuando hablamos de cualquier tema, particularmente ahora que estamos ya, ni siquiera tenemos que repetirlo, ¿no? Que estamos conectadas y conectados 24/7, que ha sido nuestra manera de acercarnos, ¿no? Estar conectadas y conectados a Internet. Y de por sí ya lo estábamos, me parece, antes de este encierro, pues ahora prácticamente es mucho más evidente, ¿no? Que nuestra vida, que nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestro cuerpo digital, pues, está ahí puesto literalmente en las redes. Entonces, yo propuse o la propuesta de esta pequeña charla, que el plan es platicar durante 20 minutos de un panorama general. Si es que hubiera alguien viendo la transmisión y tuviera alguna duda o pregunta, pues lo podríamos ampliar y si no, pues ir viendo hacia dónde nos lleva también el tema. Pero lo que yo propongo es cuidados digitales, ¿no? Particularmente hemos titulado esta charla Cuidados y Seguridad Digital porque yo comparto la idea de muchas compañeras cyberfeministas y hack feministas, hablar sí del entorno digital, sí de la seguridad, sí de la privacidad, pero también el lenguaje importa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidados y no solo de seguridad, ¿no? Me parece que estamos ampliándolo y estamos regresándonos también la agencia, ¿no? Como mujeres y como personas que habitamos Internet. Que es un poco donde quiero partir, ¿no? Si hablamos solamente de seguridad o si pensamos en seguridad digital, pues luego nos viene a la mente así de, seguridad, un candado, ¿no? Y voy a comprar una chapa súper reforzada, ¿no? Pensando en la seguridad de nuestra casa, ¿no? Voy a comprar una chapa enorme con 5 candados que sea muy difícil de abrir. Y sí, pues, o sea, eso es un poco nuestra idea de seguridad. Pero pues la chapa no sirve, pues, ¿no? O sea, no sirve instalar un mecanismo de seguridad si tenemos malas prácticas o si dejamos abierta la puerta o si dejamos la ventana abierta. ¿Sí me explico? Entonces, digamos que por eso, hay diferentes maneras de verlo y una de ellas es aderezarlo con cuidados digitales. Entonces, me parece que hablar de Internet, que un poco ya lo decía hace unos minutos o anteriormente, otras colegas y yo coincidimos en que Internet, pues lo pensamos más allá de una herramienta, ¿no? Internet, pues sí nos han dicho que, claro, es una herramienta que nos sirve para comunicarnos, que nos hace estar cerca, hoy nos hace estar literalmente cerca de nuestros familiares, amigos o enterarnos, ¿no? De esta pandemia, pero nos parece que Internet es mucho más que una herramienta, ¿no? O sea, Internet no es nada más el martillo, ¿no? Con el que pegas o con el que clavas tu título, ¿no? Sino que Internet se ha convertido en un espacio, ¿no? Y como cualquier espacio, como el espacio físico de la calle, como el espacio físico de las avenidas, de las plazas comerciales, etcétera, pues se convierte en un espacio que se habita, que se anda, ¿no? Por el que se camina, por el que se transita. Entonces, Internet, pensando en Internet como espacio, incluso algunas también lo hablan como territorio, no nos vamos a meter ahora en estas diferencias, pero digamos, pensarlo como un espacio que hacemos, ¿no? También es una manera diferente de verlo. Entonces, si ya pensamos en los cuidados y un espacio que recorremos, que habitamos y que caminamos,
pues ahí podemos tener un engranaje y una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, bueno, pensémoslo así, pensemos Internet como un espacio que habitamos. Y yo, por ejemplo, para que imaginemos esto, les lanzaría pues esto que hacemos diariamente, ¿no? Les invitaría a la reflexión de esto que hacemos a diario. Cuando nosotros y nosotras estamos en una red sociodigital, ¿no? Como Facebook o como Twitter, yo les digo redes sociodigitales porque creo que las redes sociales pues son las que hacemos Cecilia, yo, la gente, ¿no? Las que hacemos día con día y las digitales, digamos, pues son las que están dentro de este terreno, ¿no? Del terreno del espacio digital que supone Internet. Entonces, cuando estamos planteando este tránsito, ¿no? Por las redes sociodigitales, pues prácticamente todo lo que nosotras decimos y hacemos ahí en Facebook es utilizado. Digamos, Facebook no se nos tiene que olvidar, me parece que todas estas redes sociales que evitamos, Facebook, Twitter, Instagram, pertenecen a una empresa, ¿no? Y ahorita voy hacia allá, ¿qué implicaciones tiene eso, ¿no? Pensemos que lo que nosotras y nosotros hacemos en esa red, de alguna u otra manera, o más bien, no de alguna otra manera, está alimentando, ¿no? A un, a un espacio que se supone privado. Sé que parece público, ¿no? Porque parece que se trata de un espacio y lo que yo ponga en público todo el mundo lo puede ver. Pero que no se nos olvide que para poder entrar a Facebook, pues necesitamos de una cuenta de correo, ¿no? Hay una compañera, una colega que se llama Namhu, ¿no? Una de las compañeras activistas también dentro del movimiento del software libre, que habla de pensar las redes sociodigitales como un espacio comercial, como un mall, como una plaza comercial, ¿no? Porque prácticamente sí recorres las plazas, sí caminas por los espacios aparentemente públicos, pero sigues atenida a sus reglas. Pero bueno, quisiera dividir esto de los cuidados y de la seguridad digital rápidamente en dos ejes, ¿no? Ahí me dirán y me dirá Cecilia si les parece claro o si te parece claro, tomando en consideración nuestras prácticas, ¿no? Y lo que hacemos diario en este espacio del que ahora les propongo verlo así a Internet, ¿no? Entonces, cuando pensamos en cuidados, así de, bueno, Irene, sí, estamos todo el tiempo conectadas, eso ya lo sabemos, estamos en las redes sociales, no lo podemos evitar, porque además ahí está nuestro trabajo, y ahí me comunico con mis padres, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué hacemos con ese espacio que prácticamente es inevitable hoy? Creo que podríamos incluso cuestionar qué tan inevitable puede llegar a ser, pero ¿qué hacemos entonces para cuidarnos estando ahí? Y yo la pregunta que lanzo cuando se empieza con este tema es, bueno, ¿de qué nos queremos cuidar? ¿No? O sea, para poder cuidarnos o pensar en la seguridad, una de las primeras preguntas sería, bueno, ¿y de qué nos cuidamos cuando nos cuidamos? ¿No? O sea, ¿de qué nos estamos cuidando? ¿Quién es? ¿Dónde está el peligro? ¿Hay peligro? ¿Y qué tipo de peligro es? ¿Es un peligro que puedo controlar? ¿Es un peligro cercano? ¿Es un peligro que me rebasa? ¿Es un peligro que requiere que me sobrepase en lo individual? Es un peligro que nos compete a todas como colectivo, como comunidad. Entonces, yo por eso propongo dividir en dos, ¿no? Este primer acercamiento y luego a su vez otras divisiones. Dividirlo en dos es a nivel usuario o a persona usuaria, es decir, lo que podemos hacer como habitante común de Internet, ¿no? Y la otra sería a nivel sistémico o también a nivel plataformas, digamos, nivel corporativo, por decirlo de alguna manera, o estos malls que les había dicho, ¿no? Entonces, cuando pensamos en cuidarnos en lo individual o cuando pensamos cuidarnos en el nivel de usuario, pues ahí pensamos literalmente en cuidar la información o las prácticas que yo tengo y que literalmente pueden servir para que otra persona, sin que yo recuerde o sin que yo me acuerde que hice mal, pueda tener una intromisión o pueda apelar o pueda literalmente inmiscuirse en algo que no debe. Voy a poner ejemplos rapiditos y esto tiene que ver nuevamente, todo esto que les voy a decir tiene que ver con las prácticas, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos de algunos casos que nos ha tocado revisar, por desgracia, también en estos tiempos de pandemia, en el que
pues ha subido mucho el uso de Internet, pero también las violencias digitales en línea contra las mujeres, que es particularmente donde yo hablo un poco más. Pero, por ejemplo, nos pasa muy seguido que llegan chicas, bueno, también varones, por supuesto, que están preocupadas y preocupados porque juran que alguien se metió a su computadora por internet y le sacó unas fotos o tuvo información, digamos, sustrajo información sensible que era, que incluso ellas mismas dicen, es que yo no lo subí a ningún lado, se metieron a mi compu, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos análisis y preguntas de, a ver, pero ¿cómo se metieron a tu compu? ¿Cómo fue? ¿De qué trató? ¿No? Nos damos cuenta que en realidad fueron algunos descuidos, pero también prácticas que se vinculan a no conocer cómo funcionan nuestras tecnologías o a no conocer el espacio, ¿no? El espacio que supone Internet. Entonces yo hago siempre esta analogía en el que, pues cuando tú vas a un barrio nuevo o cuando tú sales, más bien, cuando tú sales a la calle, pues las mujeres sobre todo hemos creado pues ya mecanismos de cuidado, incluso ya sabemos por dónde no pasar o por dónde pasar acompañadas o a qué horas o incluso la típico, ¿no? Traes las llaves, porque bueno, vivimos en un país súper peligroso también para las mujeres. Pero cuando no conoces un espacio, pues estás todavía más temerosa. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando hablamos de cuidados y de seguridad digital en Internet. No conocemos cómo funciona Internet, ¿no? O sea, lo usamos mucho, pero no ubicamos el protocolo TCP/IP, por ejemplo, ¿no? Que es el fundamento o la base de Internet. No sabemos cómo funcionan las redes sociodigitales, ¿no? No conocemos sus prácticas, sus términos y condiciones, porque además están hechos para que no los conozcamos, ¿no? O sea, no es nuestra culpa, tienen miles de hojas, ¿no? En fin, se empiezan a sumar muchas cosas y yo hablo también de las prácticas. Entonces, cuando estas chicas llegan y nos dicen, es que estoy segura que alguien se metió a mi compu, más bien cuando hacemos preguntas y empezamos a indagar, nos damos cuenta que en realidad nadie se metió a su compu, porque tenemos esta idea también de que es el hacker ruso, ¿no? Así, la capucha, y que se metió y logró sacarte la información y se metió por tu computadora, quién sabe cómo, pero logró entrar por los canales de internet. Y la verdad es que no. Por desgracia, después de indagar nos damos cuenta que fueron descuidos de prácticas tecnológicas, que por ahí la chica le prestaba su equipo de cómputo al ahora exnovio o a la expareja. Y por desgracia nos damos cuenta que muchas de estas intromisiones son de personas cercanas. Esto evidentemente llega a ser muy doloroso, evidentemente, pero son cosas que suelen suceder. Obviamente luego hay otros casos en los que literal se les olvida la contraseña y ya sienten que alguien se la robó. Es que te juro que es esa contraseña. Pues no lo es porque tienes las mayúsculas activadas, ¿no? Entonces no puedes entrar. Pero bueno, evidentemente hay niveles de riesgo, ¿no? O sea, hay diferentes niveles de riesgo, que es otra de las cosas que también podríamos aplicar y pensar cuando hablamos de cuidados y de seguridad digital. Siguiendo en este eje, ahorita me paso al otro, siguiendo en este eje del nivel usuario, yo les propongo que pensemos en el tipo de cosas que un usuario promedio puede hacer. Eh, Se cree que luego la gente joven o las personas jóvenes tienen más habilidades, pero tampoco es tan cierto. Muchos de ellos, muchos personas jóvenes, pues literal tienen las habilidades que les permite, digamos, las aplicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo también los ejemplos de mis alumnas, ¿no? Que son súper buenas investigadoras en Internet, ¿no? Así una empieza a salir con alguien y entonces la amiga ya investigó y le investigó absolutamente todo acerca de esa persona, ¿no? Yo trato de poner esa misma analogía al revés. ¿Qué pasaría si alguien se metiera a Internet y a las redes sociales y pudiera abstraer toda la información que hay de ustedes? Pregunta, ¿sabrían justo lo que ustedes quieren que sepan de ustedes? ¿Sabrían cosas que ni saben, o sea, ahora sí que ni ustedes sabían que estaba ahí? ¿Les gusta? Es decir, ¿les parece, están seguras, se sienten seguras con la imagen que hay rondando con ustedes en Internet? Entonces yo propongo, pues, siempre en diferentes momentos buscarnos en algún buscador, o sea, literal poner nuestro nombre en algún buscador,
ver qué aparece de nosotras, de nosotros, ver si eso es lo que nos interesa, incluso también de manera profesional, pero sobre todo ver si eso es justamente lo que queremos que sepan de nosotros. Porque luego pasa que alguien llega, nos habla, nos hace una extorsión y saben cosas, ¿no? Que tú estás segura que se indagaron o que te adivinaron y la verdad es que estaba en tu Facebook y tú no te acordabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo suelo hacer otro ejercicio que me es muy funcional, que también les paso el tip incluso a ahora que estamos en línea todo el tiempo y estamos haciendo todas nuestras clases en línea. Cuando son grupos nuevos o no se conocen entre sí, yo les pido a los estudiantes que se presenten entre ellos, pero no a sí mismos, sino al compañero. ¿Cómo? Buscándolo en Internet, en redes sociales o en buscadores. Entonces yo te digo, a ver, Irene y Cecilia no se conocen, ¿no? Son nuevos, son nuevas, no se hayan visto antes. Tú, Irene, tienes el nombre completo de Cecilia o tienes su primer apellido, preséntame a Cecilia con lo que encuentres en Internet, ¿no? Todo lo que puedas encontrar. Y la verdad es que hay unos ejemplos fascinantes porque hay unos estudiantes que literalmente dicen, no, pues cortó con su no, fulana de tal, fulano de tal, cortó con su novio en tal lado, le gustan las chelas, ¿no? Entonces eso, más allá que asustar, porque yo no estoy tan de acuerdo como en el miedo máximo, sino caer en la reflexión. Y ahí es donde llego a este primer punto, es ser conscientes y tratar de aterrizar, concientizar y visualizar muy claramente nuestras prácticas tecnológicas, ¿no? Y empezarnos a hacer preguntas. Tengo contraseñas seguras, mi contraseña es 1234, tengo en un post-it pegada en mi computadora del trabajo, digo, sé que muchos de nosotros no hemos ido a oficinas, pero digamos, comúnmente tengo mis post-its con mi contraseña del trabajo, del correo del trabajo, o de la computadora del trabajo, ¿no? Porque otra de las cosas también que suceden cuando hablamos de este tipo de temas es tiro por viaje, nos dicen, pero es que yo no tengo nada que ocultar. O sea, es el cel del es el correo electrónico del trabajo y pues cualquiera lo puede ver. Y es verdad, porque lo podría ver el administrador de sistemas o el administrador de ese correo, pero más allá de creer que no tenemos nada que ocultar, dicen por ahí las y los expertos en estos temas, que si creemos que no tenemos nada que ocultar es porque no hemos pensado lo suficiente, ¿no? Y entonces empiezan a pasar luego problemas como que alguien está mandando correos electrónicos desde mi cuenta del trabajo, que eso también nos ha pasado, ¿no? Alguien está mandando correos desde mi dirección a mi jefa y no fui yo, o a los directivos, ¿no? De la empresa donde estoy y no soy yo. Pues mucho de eso se debe a descuidos de las prácticas digitales. Y vuelvo a reiterar, más allá de que eso sea regañón, o sea, no es un espíritu de, ay, es que tienes malas prácticas, me parece que es una reflexión que se conecta, y paso al segundo punto que quería dividir, se conecta a las plataformas, a los consorcios, a los corporativos y a la manera en la que hemos entendido la tecnología, que es el segundo punto, ¿no? Acuérdense que les proponía hablar desde el eje usuario, como que lo que hacemos nosotras y nosotros de manera cotidiana, y que de alguna u otra manera una persona con conocimientos básicos, pues, que no se necesita el hacker ruso, pues, sino que se requiere a veces que sea una persona conocida y que pueda entrar a tu computadora, por ejemplo. Y la segunda que les proponía es este plano corporativo, plataforma, nivel sistema y tal. Aquí también se conectan las prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, porque muchos jóvenes, ¿no? Hablando también de las juventudes conectadas, ¿no? ¿Por qué muchas personas jóvenes no ubican qué es un archivo, por ejemplo? Eso me ha pasado también últimamente con las generaciones más recientes, como con las y los jóvenes de 14, incluso 13 años, ¿no? Cuando de pronto en los talleres no solo de seguridad, sino de identidad digital es como, bueno, guarda un archivo o pásame ese archivo. La conciencia de archivos a la idea del archivo .doc o el archivo .mp3 de una canción o qué sé yo, o el .jpg de una fotografía, pues ya no hay esa noción, ¿no? De esos archivos, porque ahora ya todo se guarda en plataformas y en servicios. Entonces ya no tienen que ponerle guardar al documento de Google,
¿cierto? Ya lo escribes y entonces es Google. Entonces no es un archivo, es Google. Ajá. Pongo este ejemplo porque ahí es donde trasladamos las prácticas también en las plataformas digitales. La manera en la que nos hemos acercado a la tecnología, al menos en las últimas fechas, y yo me podría incluso atrever a decir que las nuevas generaciones se acercan a través de productos, se acercan a través de plataformas y se acercan a la tecnología pues desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces, para ellos, para ellas, la música es Spotify, los videos son YouTube, el cine es Netflix, ajá, y evidentemente su interacción o su sociabilización o su ser social es Instagram, ¿no? Su medio de ligue es Tinder, ¿no? O sea, el bar, digamos, donde, bueno, a mí nunca me salieron los ligues, pero digamos el bar, ¿no? donde estábamos, pues ahora es Tinder, ¿no? Lo cual está muy bien, si no fuera porque, digo, no, el problema no creo incluso siquiera es que sean empresas, por supuesto que lo podemos discutir. A mí me parece que el problema más fundamental de este eje, de este eje que les propongo, que es el segundo, el de las plataformas, el de los corporativos y el de la manera en cómo nos acercamos a nivel sistema, es que todas estas empresas, de las cuales incluso ya mencioné algunas, Netflix, incluso podemos hablar de las 5 grandes empresas tecnológicas, ¿no? Conocidas como GAFAM. GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, ¿no? Algunos ponen primero Apple y luego Amazon, o Amazon y luego Apple, pero bueno, es Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft, ¿no? Entonces, estas empresas tienen como característica, por ahí algunos quieren meter Netflix también después, pero tienen como característica que su decisión, es decir, la decisión de la venta digamos, la distribución de sus productos y el uso de sus productos y todos los productos que generan tienen la política de que no sepamos cómo están hechos. ¿No? O sea, hablamos mucho del algoritmo de Facebook y el algoritmo de Facebook y el algoritmo de Amazon que te indica exactamente lo que soñaste una noche anterior, así de, ay, ¿cómo supo que necesitaba calcetines? ¿No? Tiene que ver y se conecta directamente con no saber cómo está hecho. El algoritmo de Facebook podemos intuir cómo funciona. De hecho, muchos de la mercadotecnia, de los estudios mercadológicos, han estudiado, ¿no? Cómo se mueve, pero no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque está oculto. Es una caja que se cierra y que no sabemos cómo está hecho porque es el famoso secreto industrial, además protegido por la ley. Entonces, si ya tenemos este eje tecnológico que además, pues, insisto, es nuestro nuevo bar, ¿no? Tinder, o nuestro nuevo lugar para sociabilizar, Facebook o Instagram, pues da la casualidad que este lugar que es tan importante para nosotros, que es tan importante para la construcción de nuestras identidades y que además, regreso al principio, habitamos, pues es un espacio sumamente importante como para no saber necesariamente cómo está hecho o a dónde van mis datos, que ese es el segundo problema, ¿no? De este eje. Y es que los modelos de negocios de estas instituciones, de estas empresas, incluso de esta plataforma que estamos utilizando ahora, es el uso de nuestros datos. Entonces, les damos muchísimos datos a estas empresas, ¿no? Les damos muchísimos datos no solo aislados, que eso es lo más importante. Un dato solo no sirve de nada si no se correlaciona. Entonces, como ustedes seguramente sabrán, Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a una sola empresa. Está centralizado en el poder de un solo hombre, literal, ¿no? Bueno, hay mucha gente trabajando ahí, pero el dueño, ¿no? El Mark Zuckerberg, incluso hay películas al respecto, pues es, digamos, el que puede o está centralizado, digamos un poco lo quiero decir, todos nuestros datos que van hacia allá. Entonces, seguramente les ha pasado a las personas que nos están escuchando que de pronto dicen algo en WhatsApp o comentan sobre algo y ya les aparece algo en Facebook, ¿no? O de pronto juran y perjuran que Facebook prendió, o bueno, que las aplicaciones abren el micrófono, ¿no? Porque yo estaba hablando de galletas integrales keto, ¿no? Y justo me aparecieron en Instagram.
Y yo un poco lo que digo, lo he reiterado en varias ocasiones, pero aquí lo más escalofriante es que no necesitan abrir tu micrófono. Les sale más barato predecir, ¿no? Tus gustos porque ya les has dado toda la información, porque ya está todo conectado, que es lo que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Conectamos, conéctate con Facebook, perfecto. Usa tu cuenta de Google, perfecto. Entonces, tenemos todas las cuestiones correlacionadas y todos nuestros datos, incluso sin darnos cuenta. Ya para acercarme hacia el final y la propuesta, para que no nos quedemos así de, bueno, Irene, ya mejor salgamos, ya no podemos hacer nada, ¿no? No, la propuesta es la siguiente. La propuesta es primero, pues bueno, conocer esta problemática más allá de teorías de la conspiración y más allá de creer que existe nuevamente alguien más allá, ¿no? Tratando de controlarlo todo. Pensemos que es un tema sistémico, que para eso también nos sirven las ciencias sociales y la transdisciplina, ¿no? Pensar todas estas problemáticas desde el eje feminista, desde las ciencias sociales, pero también desde el arte y la comunicación, nos puede permitir justo hacer un engranaje, pues, evidentemente complejo, y saber que las soluciones, pues, son igual de complejas, ¿no? Por eso es que no existe algo como una aplicación salvadora, ni una sola cosa que podamos hacer o que tengamos que hacer para que esto o mitigar o disminuir los riesgos, ¿no? Sino que es una serie de cambios que suelen contener herramientas y prácticas, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta. Para hablar de cuidados digitales en un espacio que se habita como es Internet, la propuesta es pensar en las prácticas, es decir, ser conscientes y en la medida de lo posible irlas modificando, y luego una mezcla con herramientas. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? ¿Existe otra cosa alternativa a WhatsApp? ¿Existe algo alternativo a Google? Espera, ¿existen otros mails? ¿No? O sea, la pregunta es, ¿cuántas de las personas que nos están escuchando no tienen una cuenta en Facebook o no tienen una cuenta en Google? En realidad ya hay muy pocas personas. Quien no tiene una cuenta en estos servicios, casi, casi que es un planteamiento político, ¿no? De la misma manera en la que hay gente que no usa el coche, de la misma manera en la que hay gente vegetariana, ¿no? Son como planteamientos también que hacemos políticamente. Entonces, la propuesta es hacer una mezcla entre prácticas y herramientas. Prácticas digitales, ¿qué podría ser una práctica digital? Eso que ya dije en la primera parte de la charla, ¿no? ¿Qué hago con mis datos? Hablo todo, absolutamente todo lo hablo por ahí, todo, absolutamente todo, mi vida, yo le hablo mucho a los jóvenes también, ¿no? Entonces, toda mi vida, literalmente todos mis deseos, toda mi vida sexual está puesta en Instagram. Está bien, no vamos a ponernos ni regañones ni moralinos, la pregunta es, ¿qué tipo de cosas te gustaría compartir por ahí? ¿Qué quieres que se relacione? Y si eso no representa un problema para ti, pensar que puede afectarnos de manera colectiva. El hecho de que yo no tenga esas aplicaciones, pero que haya otra persona cercana a mí, esa aplicación puede saberlo por medio de la, pues bueno, de la geolocalización, que estuvo en un lugar o en un teléfono cercano asociado a mi nombre, ¿no? Entonces, insisto, más allá de teorías de conspiración, pensemos estos cuidados también en colectivo. Entonces, prácticas, pues de pronto hagamos estos ejercicios de revisar en nuestro Facebook el famoso ver cómo, ¿no? Hay un ojito en la nueva versión porque ya hay como cambió Facebook de interfaz, entonces ahora si se van a su biografía en la superior, en la parte superior derecha, hay un ojito. Hagan el ejercicio de ver cómo los ven las demás personas que no son sus amistades, ¿no? Y si eso es lo que quieren que sepan de ustedes. ¿Quieren que sepan quién es su mamá, su papá, sus hermanos con nombre completo? ¿O les interesa solo subir cosas de su escuela o cosas, ¿no? Otras prácticas también vinculadas a estos ejercicios pues del día al día es qué hacen con sus correos electrónicos. ¿Los revisan en la escuela y no cierran la sesión? ¿Abren su Facebook en el laboratorio de cómputo de su universidad? ¿Abren sus cuentas en cualquier computadora o tienen ciertos cuidados? Cuando salen borran la sesión o borran las cookies del navegador, ¿no?
Otras prácticas es, bueno, ya les dije los de las contraseñas, prestan sus equipos, si sus equipos, por ejemplo, una computadora está usada por diferentes miembros de la familia, pues hacer sesiones distintas para cada uno, que eso es muy habitual, pero también poner contraseñas y saber que eso puede ser o que sea respetado como un espacio de privacidad. Y por otro lado, y ahora sí ya juro que me acerco al final, las herramientas. Las herramientas solas no sirven de nada, es el ejemplo que les decía, de nada me sirve el cerrojo si no cierro la puerta, ¿no? Entonces, las herramientas, yo siempre recomendaré acercarnos a herramientas de código abierto o que tengan esta otra lógica de la tecnología distinta a este código cerrado del que les hablé de los corporativos. Entonces, hay muchas herramientas muy seguras de código abierto que también están pensando en la privacidad por diseño. Entonces, yo uso, por ejemplo, ahí ya les empiezo a compartir cuestiones de mis prácticas habituales. Aunque yo tengo WhatsApp porque me comunico con muchas personas, pues procuro utilizar más Telegram o Signal, que es donde hablo con mis personas cercanas o con mi madre o incluso con cuestiones que no quiero que, pues que todo el mundo sepa, ¿no? Que ni siquiera son cosas negativas, ¿no? Sino son cosas personales y privadas. Entonces utilizo Signal, así se llama la aplicación, Signal, Signal, y Signal y Telegram, también uso mucho más Telegram también, aunque Signal es más seguro. Pero Signal y Telegram son aplicaciones de código abierto que nos permiten la comunicación de mensajería instantánea, como lo que hace WhatsApp, nada más que acá podemos incluso borrar mensajes o que se autodestruyan. Algunas otras aplicaciones o prácticas que también podemos pensar es qué pasaría si utilizáramos otros correos electrónicos, ¿no? Yo utilizo uno que se llama RiseUp, un proyecto colaborativo y más participativo. Siempre propondré el acercamiento al software libre. El software libre, insisto, es estos programas cuya política, ¿no? Contraria al cierre, incluso también producto del sistema capitalista, el software libre, por el contrario, tiene la apuesta o la propuesta de tener el código abierto, es decir, que todos podamos ver cómo está hecho. Y eso nos permite también hacer un escrutinio de nuestras tecnologías. Entonces yo uso software libre pues prácticamente para todo. Hace muchísimo que no uso software privativo, aunque bueno, tengo algunas aplicaciones evidentemente. Otra herramienta que recomiendo es el uso del navegador web Firefox. De hecho, Safari no son tan seguros y Firefox te permite además ponerle ciertos aditamentos, le llaman add-ons o complementos o plugins, que también limitan o ponen, digamos, algunos puntos para que tu rastro digital no sea como tan evidente y tan claro. Entonces, yo uso un plugin que se llama Privacy Badger dentro de Firefox. También está los containers o pestañas multicontenedoras para que cada tema lo tengas en pestañas distintas y no se mezclen y se correlacionen los datos. Y Facebook Container, que también es una aplicación, es un plugin de Firefox que te permite solo abrir el Facebook en esa pestaña y no te lo correlaciona con tu banco y con todo lo demás que estás haciendo, ¿no? Y bueno, para concluir, solo quisiera hacer esta propuesta, proponer hacer una reflexión de nuestras prácticas digitales, más allá de regañar o decir o pensar que está mal, sino como un espacio reflexivo, de la misma manera en la que reflexionamos pues nuestras prácticas ecológicas, nuestras prácticas de reciclaje, ¿no? O nuestras prácticas habituales y eventualmente ir modificándolas también para ayudarnos y para modificarlo en colectivo, ¿no? Entonces, pues eso, esa es como la propuesta de hacer este vínculo entre prácticas y herramientas. Ya les di algunas herramientas, algunas prácticas y bueno, creo que eso sería como el panorama general que yo quería compartirles, mi querida Cecilia. ¿Cómo ves? Muy interesante, es fascinante, pero además ya la tecnología implica estar aprendiendo 20,000 cosas. Con esta pandemia fue, no te queda de otra, No te ¿no? queda de otra, Lo sí. sabía poquito, le tuvo que entrar más fuerte, quien no lo sabía nada,
tuvo que quitarse el prejuicio y entrar. Y ahora esto que nos estás hablando del software libre implica otro aprendizaje, pero finalmente es un esfuerzo para asegurar que nuestra información está más protegida. Una pregunta que yo te haría es, al tú estar con los software libres o con estos correos electrónicos que no son corporativos, que no son de estas grandes empresas, ¿encuentras algún problema al establecer contacto con otras personas que manejamos las redes tradicionales o empresariales? ¿Qué problemas se pueden encontrar al no estar masificado el uso de estos software libres y de estos correos como el que mencionas? Si quieres, ahorita te lo anoto para que Sí, se por favor, llama ajá. RiseUp, RISEUP, como Rise, RiseUp. Ajá. Sí, eso es una muy buena pregunta porque también es algo de lo que tenemos que hablar porque otra vez implica la reflexión de lo social, ¿no? O sea, no, ahora sí que, como bien dices, ¿de qué sirve que yo lo haga si los demás no lo usan? Que ese es uno de los principales impedimentos o lo que nos ha pasado cuando hablamos de alternativas como Telegram. Antes de irme a lo del correo, por ejemplo, un ejemplo muy práctico sería oye, Irene, pues sí, yo me voy a bajar Telegram, me bajo Signal, pero voy a estar ahí yo chateando conmigo misma, ¿no? Conmigo misma. Nadie tiene, ¿no? Ajá. Y entonces ahí es donde empieza un trabajo, por eso digo que es nada sencillo y que va de a poco, ¿no? Por ejemplo, yo pido cuando me contactan para cuestiones de seguridad o asesorías o incluso mis propios estudiantes, yo les pido que me contacten por Telegram, ¿no? Entonces ya como que les pido un poco, hago ese esfuerzo, digamos, más allá de aprender otra herramienta, porque en realidad es muy sencilla, se parece mucho, es también como hacer este vínculo con estas otras cosas, ¿no? No siempre se puede y no es que todo el mundo te tenga que bajar Telegram para comunicarse contigo, ¿no? Pero a mí me ha pasado, y eso también es muy personal y que también responde a un privilegio, por supuesto, ¿no? De ser mujer, de la Ciudad de México, ¿no? Con posibilidades de haber una carrera, etcétera, 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 que me ha pasado que yo tengo más contactos en Telegram que en WhatsApp, por ejemplo. Pero eso ha sido poco a poco. No pasa nada, en mi caso me comunico por ambas cosas y hasta ahora pues también piensa que es un planteamiento político el que yo tengo. Entonces, en el caso de los correos electrónicos no hay problema, o sea, tu correo electrónico sigue llegando, sigue saliendo. Las diferencias es que pues no tienes tanta capacidad de almacenaje porque el almacenaje cuesta, ¿no? Son esas otras reflexiones de lo digital. Gmail te da tanto espacio en Drive y en todas estas porque estás pagando pues ahora sí que con tus datos, ¿no? Con tu vida. Entonces, cuando tú tienes otras opciones alternativas, pues obviamente esto cambia y la lógica cambia. Entonces, a lo mejor ya no tienes tanto, ya no tienes que almacenar o no tienes por qué almacenar tanta cosa, entonces vas limpiando. Por eso es que digo que vas mezclando prácticas, ¿no? Más allá de que esto sea algo abrumador y que tengamos que cambiarnos todos al software libre ya, ¿no? A mí porque dices, como bien dijiste, Irene, o sea, ya estamos haciendo de todo, ¿no? O sea, además de no contaminar, además de... Ahora tenemos que enviarnos el software libre, espérame, pues a lo mejor no tan así, pero por lo menos saber que existen esas herramientas y esas alternativas. Entonces, porque a lo mejor tú un día, Cecilia, vas a necesitar tener una conversación personal o te vas a cansar de que lean tus conversaciones de estas empresas. Entonces, a lo mejor un día te vas a bajar WhatsApp y vas a empezar a hablar con tus hijos por ahí, ¿no? O vas a empezar, por ejemplo, a hablar con tu jefe y les va a gustar, ¿no? Entonces, poco a poco, es de la misma manera cualquier otro cambio social. Ok. Creo que por ahí lo dejaría, no sé si te satisface Ahora, esta sí, respuesta. gracias. Por ejemplo, una de las herramientas que se han usado últimamente para que no te tengas que aprender las claves, porque tenemos claves para todo, ¿no? Es una locura. Es este recurso que sacó, por ejemplo, el banco o algunos con la huella digital. ¿Qué herramientas tenemos para evitar que se rastree nuestra huella digital? Pues mira, ¿No? ahí sí hay que hacer una diferenciación de términos, porque aunque los dos tienen ese mismo nombre, pero sí sé a lo que o sea, te ubico hacia dónde te refieres. Hay
pues digamos, todo un, no sé si decir sí, un movimiento y muchas organizaciones civiles sobre todo, que están apelando o cuyo eje son los derechos digitales. Y los Ujú, derechos digitales incluyen pues todo lo que pues, de alguna u otra manera se potencializa o se extiende en cuanto a derechos humanos dentro de Internet, ¿no? Bueno, de los terrenos ujú, digitales. Y una de las cosas que ponen en la mesa estas organizaciones que defienden los derechos digitales es justamente el uso de datos biométricos para los bancos. Y datos biométricos son las huellas, algunos ya usan el rostro, ujú. sí, el rostro y algunos el iris, creo que había estado escuchando. Entonces, Ajá. algunas personas defensoras de derechos digitales dicen, a ver, sí, todo muy bien, pero ¿a dónde van esos datos? ¿Quién los administra? ¿Quién los almacena? No es claro, todavía no, y no te puede condicionar, de hecho, hay movimientos fuertes contra BBVA, particularmente, perdón, el comercial, Ujú, porque están condicionando su servicio, ¿no? Darte el servicio bancario a través de que des datos biométricos. ¿Sí me ujú, explico? Y eso no tendrían por qué hacerlo. Por ahí hay algunas personas que dicen, no, mira, lo puedes no hacer entrando por aquí en la aplicación y, ¿no? Como encontrando los famosos bugs del sistema. Y la verdad ujú, es que tampoco son muy seguros. Entonces, hasta que no encontremos una manera real, segura y que estas empresas puedan realmente, o sea, insisto, que nos puedan asegurar. Yo incluso me atrevería a decir que me digan dónde están y qué van a hacer con ellos. No tendríamos por qué estar dando estos datos, ¿no? Porque no sabemos a dónde van. Entonces, ujú. ¿cómo evitarlo? Pues ahí ejercer un poco nuestro derecho ciudadano de decir, pues no me puedes negar el servicio, ¿no? Profeco, ya ha habido demandas, bueno, no sé si demandas, no sabría decirlo, pero sí ya ha habido como muchos movimientos en redes sociales al respecto. Sí, gracias. Oye, y como sociedad en su conjunto, ¿qué podríamos hacer para protegernos? ¿Hay maneras? Pues sí, creo que es un poco esto, ¿no? O sea, creo que primero es suena cantaleta, pero yo de verdad lo creo. La toma de conciencia es muy importante. O sea, tomar conciencia de que yo como individuo no soy, sino es a través de una comunidad en su conjunto, y eso la UAM nos lo ha enseñado también, y todas las universidades públicas. En sociedad como conjunto tenemos que pensar que lo que me pase a mí o lo que me afecte a mí nos afecta a todas y a todos. Y lo estamos viendo hoy en la pandemia, ¿no? O sea, es así como impresionante incluso las reflexiones sociales alrededor de que sea justo un virus que no nos permite estar juntos y que la manera de cuidarnos es no estar juntos, ¿no? Entonces, me Ujú, parece que esos cuidados que se pasan a lo colectivo es algo que también podemos implementar en lo digital. Entonces, más allá de abrumar o más allá de hacer, yo creo que primero la toma de conciencia, la reflexión, de pronto ya detenernos hacia ciertas prácticas nos pueden ayudar no solo en lo individual, sino en lo conjunto. Porque ya, insisto, sin entrar en teoría de la conspiración, ya hay muchos documentales y ya hay muchos ejercicios de cómo, investigaciones académicas incluso, de cómo estos datos también están sirviendo para el aprendizaje de máquina, ¿no? Y ujú. entonces es alimentar a estas máquinas que saben, digamos, todo de nosotros en cautiverio, ¿no? Ahora que nos salimos. Entonces, de Sí. pronto regresar a la importancia de esa privacidad es importante, ¿no? Ujú, ujú. Otra cosa, todos nuestros jóvenes, nosotros digamos tenemos entre el miedo y la cautela, sin embargo, una vez que entramos, damos datos, ¿no? Pero sabemos que hay un riesgo. En los jóvenes, que son los que acceden más a la información y que se manejan las redes con una gran soltura, ¿qué tips les podemos dar para que naveguen y cuiden sus datos, que sean conscientes de esto? Sí, ahí los tips que yo suelo compartir nuevamente, no desde mí, sino desde un grupo de personas que hemos trabajado en estos temas, es el acercamiento primero, ¿no? Tanto como personas adultas o como padres, madres, tías, tíos, etcétera, al joven, al adolescente, más allá de acercarnos en este tono regañón, punitivo, de no lo hagas, ¿no? Sí. El tip sería explicar cómo funciona. De la misma manera, estoy segura, Cecilia, la que tú le explicaste a tus hijos, ¿no? ¿Qué iba a pasar cuando salieran al bar, no? Yo creo que tengo mucho lo del bar, ahora estoy poniéndolo mucho de Sí, creo que lo necesitas. creo que lo necesito. Pero bueno,
tú le explicas los peligros y va a haber chavos que te van a ofrecer, qué sé yo, ¿no? O sea, tú tendrás la manera en la que te acercas. Creo que algo así Ujú. podemos hablar con Ok. la tecnología, ¿no? Decirles a los jóvenes que están en su derecho y que pueden incluso hacer uso del anonimato, ¿no? O que Ujú. pueden usar técnicas del anonimato. Una de las cosas que les decimos a las chicas cuando hablamos de sexting seguro, por eso a mí me gusta el acercamiento desde lo social y desde la beta del feminismo. Si tú te Ujú. acercas a un ingeniero, con todo el respeto de los ingenieros que nos estén viendo, o si es que están, pero yo soy muy crítica de los compañeros ingenieros, cuando una compañera, una chica se acerca a un ingeniero a decir, es que me subieron mis fotos sin mi autorización, lo primero es regañar y lo primero es, pues estás mal, ¿para qué lo hiciste? No lo hagas, ¿no? O sea, fue tu culpa porque tú compartiste y lo que compartas ya no tienes control. Y un Ujú. poco lo que decimos es no, o sea, también está en la responsabilidad de quien lo comparte, ¿no? Ujú. Entonces, que es otra vez ahí el eje de género y saber que pues nos rebasa y que es una violencia estructural. Entonces, la recomendación, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, es que pueden acudir a técnicas de anonimato si es que quieren hacer sexting seguro, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, tú puedes mandar, aquí no se trata de no mandar las fotos. Primero, si quieres hacerlo y estás convencida, convencido, y es algo que se hizo en común acuerdo, que no te sientas obligada o obligado, sino que lo haces en el libre uso de tu sexualidad, pues hazlo con protección, ¿no? Es la misma idea de cuando tienes relaciones sexuales. No les vas a decir no, mejor les dices cómo cuidarse, ¿no? O sea, les puedes decir que no, pero no va a servir de mucho. Decirles que no lo hagan, ¿no? Entonces, más bien creo que lo que necesitamos es decirles cómo se cuiden. Entonces, en la medida de que le demos confianza a las y los jóvenes para que se acerquen y preguntemos, oye, ¿cómo puedo ser anónimo en Internet? Pues bueno, sube tus fotografías si quieres o compartirlas con alguien, si ya estás segura, si todo está en cuidado, pues que no se vea tu rostro, que no utilices datos de tu casa, que no se vean tatuajes, envíalo por una aplicación que se autodestruya, ¿no? O sea, manda tu fotografía y que se autodestruya. Eso ya son cosas muy específicas, pero algunas chicas le ponen algunas marcas de agua para saber si es que se filtran, quién las filtró. Y ya son cosas más específicas Ujú. de incluso personas que se dedican a eso, ¿no? Pero Ujú. creo que esos serían los tips, o sea, que los jóvenes sepan que existen maneras de protegerse, darles agencia, o sea, regresar, más bien, saber que ellos sí saben, o sea, creemos que no, pero cuando les haces pensar un poquito, incluso ellos mismos dicen, no, yo no quiero esto. Ujú. ¿No? O sea, yo no quiero que esto pase y que todo el mundo se entere. Entonces, también dejar esta idea adultocentrista y pensar que sus preocupaciones también son importantes. Es su manera de socializar también, ¿no? Y Exacto. entenderlo en lo global. Y más ahora, Y más ¿no? ahora, Los ¿no? jóvenes que están en la etapa de socializar y de construir sus redes y su mundo para el futuro en cuanto a las relaciones interpersonales Y no salen. y no salen, ¿no? Y la manera en que se da es a través de las redes, entonces, cómo no satanizarlas, sino cómo saber usarlas. Creo que la parte que diste de cómo esta correlación de cuando vamos a tener una casa o hasta la misma computadora, el candado para que no te la roben, el objeto, ¿no? En la casa buscamos la chapa, hasta pruebas, cuáles pueden ser mejor, 38 llaves, que se abra por el piso, que se cuelguen por una ventana, que suene el cascabel para que se vea si alguien entró, pero en realidad nuestra casa ahora es la tecnología y no estamos teniendo conocimiento de que debemos tener también una serie de cuidados. No quiere decir no estemos en ella, simplemente cómo la usamos y cuidamos lo que queremos que la gente sepa o no. Y si queremos que sepan muchas cosas de nosotros, asumamos con conocimiento de causa que va a estar en las manos de quién sabe quién, ¿no? Sácame de una duda, ¿es cierto que si tienes prendida la camarita en tu computadora, te están grabando el espía ruso? Porque dicen, tienes que poner un papelito para que no te graben, porque aunque tú no estés con la pantalla para, en un Zoom, por ejemplo, te están grabando todo el tiempo, ¿no? Entonces, no sé. Sí, efectivamente hay muchos mitos también alrededor, ¿no? Ujú. Y la respuesta a esa pregunta es sí y no. Es decir,
es técnicamente posible, porque es lo mismo que te decía hace un minuto, ¿no? O sea, estas empresas, digamos, pues hacen el código, hacen su receta de cocina, ellos hacen las reglas de sus productos. Y Mm, como tal, ellos escriben, ¿no? Entonces, pueden escribir si quieren, que puedan prender o no tu cámara. Sin embargo, no lo hacen, incluso ellos mismos dicen que no lo hacen, ¿no? Pero es técnicamente posible, aunque depende, por eso ahí depende de las aplicaciones que bajes y qué tanto confías en esas aplicaciones. Entonces, por ujú, ejemplo, les ha pasado a algunas compañeras que dicen, es que se prende el foquito de mi cámara, ¿no? Cuando yo no la utilicé. Y a ujú, veces pasa que corren programas detrás, más allá de que sean maliciosos, es su manera mm. de comercializar con los datos que tengas ahí. No sé si me explico. Ajá. Si bien no abre tu computadora, o sea, no abre tu cámara, es técnicamente posible. Por eso algunas personas dicen, mira, yo por si las dudas me pongo, ¿no? Me pongo la etiquetita. Sí. Eso también fue muy a raíz de la película de Snowden, que no sé si la vieron, se las Ujú, recomiendo ujú, también, en el que Edward Snowden fue una de las cosas que nos dijo, digamos, ¿no? Cuando salió a la luz todo lo que hacía la NSA y él como trabajador, como consultor de la NSA se dio cuenta, y es que estas aplicaciones podían prender la cámara. Sin embargo, más allá de temer de, ay, me van a prender la cámara, insisto, es como, por eso la respuesta es sí y no, porque es como una ujú. mezcla de cosas. O sea, saber que es técnicamente posible, o sea, no minimizar ese caso, pero tampoco vivir en la paranoia porque efectivamente, si es necesario lo van a hacer, si quisieran lo pueden hacer y no siempre lo hacen. Ujú. No sé si por eso es que la idea es volver a tener esta confianza en la tecnología, ¿no? Y esta Claro. tecnología de pronto no está centrada necesariamente en los ciudadanos. Ahora, otra cosa que también es importante y qué bueno que me acordé, hay algunos ataques dirigidos también, no siempre es el caso. Hay ataques dirigidos, por ejemplo, hacia periodistas, hacia personas en ciertos grupos de poder, personas con posiciones políticas, ¿no? Ujú, Se ha sabido que incluso en México se desató hace unos años el programa Pegasus, ¿no? Que le mandaban a ujú. ciertos políticos y ahí sí tú puedes dar clic, ¿no? En una liga y esa liga, al abrírtela, pues bueno, tiene la posibilidad de poder entrar y prender tu cámara, ¿no? Pero muchas veces, insisto, son ataques dirigidos, no siempre nos pasa a nosotros, no por eso decir que no nos va a pasar, pero son ataques dirigidos y hay otros que sí son ataques de phishing, por ejemplo, que también es como hacerte pasar por el banco, Mm, metes el clic, te dicen tu contraseña fue cambiada, sí, le das clic y dicen, pon aquí tu contraseña y correo electrónico. Pues bueno, ahí tú sí. les estás dando la contraseña, pero fue a través de una extorsión. No Okey. fue dirigido, pero Ujú. caíste. Sí, estamos inmiscuidos en un mundo que parece que conocemos, no lo conocemos realmente, y estamos expuestos. Y bueno, gracias a trabajos como el tuyo y como mucha gente que está tratando de identificar en qué mundo vivimos ahora de lo digital y cómo nos cuidamos, y sobre todo cuando estamos en el ámbito de los estudios de género, donde hay tanta violencia, bueno, es una de los campos del conocimiento sobre el cual se puede abordar no solo la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sino la violencia en general. Y una de las cosas es usar la información que nosotros compartimos de manera inadecuada, como nosotros no decidimos que fuera. Entonces, bueno, pues yo te agradezco, Irene, que nos hayas compartido. Es para mí muy grato escuchar de tu investigación. Me encanta cómo lo platicas, el entusiasmo que tienes por lo que haces es algo fascinante que yo creo que es muy lindo el estar en pandemia, estar encerrados, no quita la posibilidad de seguirnos emocionando por lo que hacemos y en compartirlo. Te agradezco muchísimo tu participación y bueno, le doy las gracias a los que están con nosotros en vivo y a nuestro equipo de apoyo, que es TV Guam, Omar Quinteros, Oscar Zavala, Diana, que es colaboradora de Servicio Social de TV Guam, a mis compañeros de Extensión Universitaria, a nuestra coordinadora, la doctora Elsa Muñiz, que hace posible que podamos hacer todo este tipo de trabajo en divulgación de la ciencia. Y bueno, esperemos en otro momento seguir platicando sobre diversos temas, que creo que tienes bastante que contarnos. Nuevamente, gracias
Y bueno, gracias a todos, buenas tardes. El proyecto de divulgación de la ciencia se despide y hasta pronto. Nos vemos.